Bienvenidas al podcast de Mujer Financiera, un espacio para hablar de dinero, aprender a ahorrar e invertir de forma simple. Sabemos que las finanzas son complejas, pero en Mujer Financiera lo queremos hacer simple para vos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujer Financiera Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial porque invitamos a una de las mujeres de nuestra comunidad a que nos cuente cómo están sus finanzas hoy, en qué necesita ayuda, y vamos a hacer como una especie de coaching financiero en vivo donde vamos a poder trabajar todas las distintas situaciones y cómo podemos ayudarla para que pueda mejorar su relación con el dinero y pueda alcanzar sus objetivos. Así que bienvenida, Anaí. ¿Cómo estás? Bien, gracias por tenerme acá. Bien, un poco nerviosa nomás. Normal. Pero bueno. Tranquila. Bueno, muchas gracias porque animarse a estar acá, la gente no ve, pero del otro lado tenemos 4 cámaras, 3 luces, 5 personas, así que es un montón. Así que bueno, gracias Ani por estar acá. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo llegaste a Mujer Financiera? Empecé a mirar el contenido. ¿Y qué era lo que te llamó la atención? ¿Por qué querías como entrar en este mundo de las finanzas, digamos? Por un lado me llamó la atención el nombre, dije, bueno, quizás es algo orientado justamente a las mujeres, y por otro lado porque digamos que no tenía yo, y de hecho hasta el día de hoy todavía no tengo suficiente información o educación financiera, y digo, estos son temas que son básicos de supervivencia, si uno quiere estar en el mundo, básicamente. Entonces dije, bueno, me conviene empezar a recibir esta información. Yo en ese momento había tenido desde hacía un tiempo un punto de quiebre justamente con temas financieros de mi propia economía, y dije, bueno, vamos a tomar estos pasos que de alguna forma u otra es posible que me ayuden a salir adelante y en última instancia, si sigo remándola, por lo menos tener información que en otros momentos también uno las puede buscar en cualquier lado, pero que te lo bajen así como más sencillo y como salir del ruido, digamos, de tener la información bajada más prolija, es algo que creo que es más útil, sobre todo en un tema tan complejo. Sí, porque ya cuando uno tiene las finanzas desordenadas es bastante abrumador, y encima todo el caudal de información o sobreinformación que hay en las redes, en internet, en YouTube, en todos lados, a veces hace más difícil como encontrar qué me sirve para después ver qué tengo que hacer yo en mi propia economía. Claro, sí, es más difícil y bueno, de repente uno puede ver varias fuentes, pero cuando uno no es experto en algo necesita un poco de bajada de información. De la misma manera es como una especie de metáfora, de la misma manera en realidad que una persona que no es especialista en salud puede leer un artículo de salud que está más simplificado, es decir, siempre es recomendable bajar eso, y después cuando uno ya está más en tema, bueno, puede ir diversificando la información. Bueno, genial. Este episodio es un formato nuevo para nosotros, en donde lo que estamos buscando de alguna manera es poder compartir historias reales del día a día que están sucediendo hoy, y poder incluso ver cómo va evolucionando la economía o las finanzas de las personas que forman parte de nuestra comunidad. Así que vamos a conversar con Ani sobre cómo está tu economía hoy. Y primero te iba a preguntar, bueno, ¿cuántos años tenés y a qué te dedicas y dónde vivís? Tengo 33. Me dedico, bueno, trabajo en una oficina como administrativa y vivo en Capital Federal. Ok. ¿Y cómo están tus finanzas hoy? En general, cuando hacemos un diagnóstico, siempre partimos como para entender cuáles son los ingresos de esa persona hoy, cuáles son sus gastos, idealmente tener como conocimiento cuáles son los gastos fijos y gastos variables, qué está pasando con las tarjetas de crédito y cómo están los ahorros. Y en función a eso podemos tener como un primer diagnóstico inicial para saber qué cosas tenemos que cambiar para mejorar la gestión de ese dinero, que a veces no es que estemos haciendo algo mal, a veces son simplemente distintas situaciones. Y en función a eso decir, bueno, cómo hacemos que sea un poco más fácil alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Que al final del día las finanzas son eso, son una herramienta para que podamos alcanzar los objetivos y vivir la vida que queremos vivir. En ese sentido, si empezaríamos desde el inicio, hoy, ¿cuáles son tus ingresos? Hoy mis ingresos son 280.000 pesos. Esto sería neto, en mano. Neto, ok. Sí. ¿Y tus gastos ya los tenés identificados en gastos fijos y gastos variables? No terminé de hacer toda la clasificación porque a veces me los mezclo un poco, pero entiendo que las tarjetas y todo lo que sea para pagar en total va como gasto fijo, entonces sería alquiler. Bueno, tarjetas, en mi caso tengo 2 préstamos también. Tengo 2 tarjetas también que están en uso actualmente.
llegando a fin de mes uso el descubierto, así que bueno, el descubierto se convierte, digamos, en un gasto fijo. Sí, como un préstamo más, digamos. Claro. Después, bueno, todo lo que es comida o cualquier otro tipo de cosas, excepto los servicios que los pago con la de débito, digamos, los tengo como gastos variables. Ahí no sé si lo estoy haciendo mal o no, pero tiene que ver ya la comida o la ropa o ese tipo de cosas, lo tengo identificado como gasto variable. No sé si lo había armado. No te preocupes, bien. ahora lo vamos a repasar juntas. Gasto fijo debería ser todo ese gasto que todos los meses sí o sí tenés que pagar, pero lo más importante es que lo pagues con efectivo o débito. Sí, ahí ese es el problema, que lo mío va a la tarjeta y se convierte en un gasto fijo y además impagable eventualmente, Claro, sí, obvio. porque bueno, en algún momento yo me quedo sin efectivo, no llego y tengo que empezar a usar la tarjeta. Y a partir de ese momento es como que todos mis gastos que yo debería estar pagando en efectivo o con la de débito se van a la tarjeta y se hace la bola. Claro, y ahí lo que pasa es que un gasto variable, como puede ser que sea supermercado o indumentaria, si lo pago con la tarjeta de crédito se convierte en un gasto fijo para el mes siguiente, porque la tarjeta de crédito todos los meses la tengo que pagar. Pero bueno, esto que me contás es súper normal. Yo estuve en esa misma situación mucho tiempo. Siempre cuento que me llevó como 5 años salir de esa situación y yo trato que para todas las que llegan a mujer financiera ese proceso sea mucho más fácil, ¿no? Pero es súper normal esto y a veces es re difícil separar qué es gasto fijo, qué es gasto variable cuando aparece la complejidad de los medios de pago, de si pago con tarjeta, si pago con alguna billetera virtual y demás. Pero bueno, de este número que vos me decías, gano 280.000 pesos al mes, de gasto fijo hoy, ¿cuánto? No contemos si querés las tarjetas de crédito, pero más o menos ¿cuánto gastarías? Y tendría que hacer la cuenta, bueno, alquiler, después de servicios, hasta ahí tengo alrededor de 80.000. Estoy pensando, bueno, de comida, eso ya es variable. Eso serían variables. Sí, variable sería comida, indumentaria, salidas, entretenimiento. La diferencia principal es que el gasto fijo lo tenés que pagar sí o sí todos los meses y el monto total. Claro. Y el gasto variable lo tenés todos los meses, pero como que vos elegís cuánto gastar. Como que, por ejemplo, la comida. Yo puedo comprar una marca más barata de un alimento o puedo comprar el día que hay descuento en el supermercado. O sea, puedo como reingeniármelas para tratar de gastar un poco menos. En el alquiler, las expensas, no. Tengo que pagar el total. Entonces, esa es la diferencia principal entre gasto fijo y gasto variable. Claro, sí, yo me confundo ahí siempre con la comida porque la comida para mí es algo fijo. Pasa un montón eso. La gente a veces se me enoja en las redes sociales. Me dice, la comida es un gasto fijo. No, en realidad es un gasto variable. Y la lógica del gasto fijo o variable en sí tiene que ver con esto, con que te facilite la gestión de tu dinero. Que vos puedas pensar, este gasto fijo es obligatorio. Pase lo que pase, yo lo tengo que pagar igual. Claro. En cambio, el gasto variable, obvio que voy a tener que comer todos los meses, pero es lo que decía. Yo cuando me fui a ir sola la primera vez tenía 23 años y me acuerdo que pagaba el alquiler y el día 15 me quedaba sin plata y comía arroz todos los otros 15 días. O sea, entonces tenía poder sobre el gasto variable en cuanto gastar. Claro. Con el alquiler no lo podía hacer, con las expensas tampoco. Claro. Entonces es la diferencia. Sí, yo suelo, como me cuesta dividirlos, los suelo poner todos juntos. Entonces de repente ahora tengo que hacer... Bueno, entonces esta sesión lo que vamos a ir haciendo es vamos a ir anotando todos los pasos que tenemos que hacer para acomodar la economía de Ani en el día de hoy. Así que yo lo que voy a hacer acá es me voy a ir anotando todo lo que nosotros vayamos conversando, así después yo te lo puedo pasar por mail y podemos ayudarte a que podamos armar este bendito presupuesto y entender cómo está la economía hoy. Pero bueno, sí, el primer paso sería poder hacer el listado completo de todos estos gastos y que puedas separar qué es gasto fijo y qué es gasto variable. Y después lo revisamos juntas igual. Sí, yo los tengo anotados, pero todos como juntos. Claro, eso todavía listo. No. Ok. Bueno, ese es paso 1. Vamos a las tarjetas de crédito. Chan, chan, chan. Ahí está complicado el tema. Bueno, las tarjetas de crédito en este momento están complicadas. Chan. Siempre están complicadas. Sí, la verdad que sí. Es una lucha que parece siempre perdida, pero bueno, en algún momento hay que ganarla. Están las 2 tarjetas en uso. Tengo 2 tarjetas de crédito. Hasta el mes pasado venía pagando el total de una de las 2. De hecho, la estaba por terminar de pagar. Este mes ya la tuve que usar de nuevo. Por el límite de la otra que viene arrastrando y que vengo pagando apenas un poco más del mínimo todos los meses. Así que ya las 2 otra vez comprometidas. Eso por ese lado. ¿Te acordás cuánto fue el último resumen de alguna de las 2? Sí. De una de las 2, que es la que pagué el mínimo, 350.000 aproximadamente. O sea, más de mis ingresos. Sí. ¿Y la otra? Y la otra
Estaba el mes pasado en 10.000, ya le había pagado el total, y este mes, por unos gastos que hice, llegó en 78.000. Que pagué más del mínimo, pagué 10.000 de esa. Ok. Y me habías contado al principio que tenías algunos préstamos. Sí, tengo 2 préstamos. A todos les falta más de un año para finalizarlos. Uno es de 39.000, un poquito más, y el otro de 35.000. Esa es la cuota mensual. Sí, la cuota mensual, con los intereses, que cuando miro es más intereses que... Sí, es que la primera parte del préstamo es mucho interés. Sí, es en... ¿cómo es que se llama? Francés creo que es el sistema francés. Sí. Así que están esos 2 préstamos, que sí, los pago a la totalidad. Así que bueno, esos serían los gastos fijos que vienen por ahí de endeudarse. Y de la tarjeta de crédito que pagué un poco más del mínimo, pagué 100. Eso como referencia, o sea que me quedó el saldo deudor más los nuevos consumos. Okay. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es tratar de entender cuál es tu nivel de endeudamiento. Sí. Después, cuando hagamos el presupuesto juntas, lo vamos a repasar bien con el Excel. Hoy vamos a hacer como el cálculo así a grosso modo, porque tenemos una regla en función a mucha gente que ya hemos ayudado a salir en las deudas, que en función a la cantidad de deudas que una persona tiene y los ingresos, eso nos da un ratio. Básicamente agarramos el total de las deudas, que ahora vamos a hacer el ejercicio con Ani, lo sumamos, lo dividimos por los ingresos, y esto nos dice como que si es 1, 2 o 3 sueldos lo que vos tenés de deuda. Y en función a eso podemos armar un plan para salir de las deudas. Así que vamos a calcular el nivel de endeudamiento, que básicamente me decías, una tarjeta de 350.000, sí. Tenemos otra tarjeta de 78.000. Sí. Y miramos las cuotas de los préstamos. Si hay alguien del otro lado que está en la misma situación, vaya a buscar la cuota mensual del préstamo, porque lo que queremos ver es de cada mes cuánto vos tenés comprometido a pagar deuda. Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Entonces yo acá sumo los 39 más los 35. Sí. Esto me da un total de 502.000. Sí. Deuda total en un mes, por ejemplo en este mes en el que estamos hablando, que vos tenés hoy. Y tus ingresos eran 280.000, me habías dicho. Sí. Lo único es que tengo nuevos consumos en la tarjeta que yo ya sé que se va a incrementar. Claro. No te preocupes, porque eso después lo vemos cuando llega el nuevo resumen. Hagamos la foto hoy, que esto es muy importante, como entender cuál es mi foto financiera hoy. Entonces hoy, si yo hago los 502.000 dividido los 280.000, me va a dar que tenés un nivel de endeudamiento 1.79. No es tan malo. El mes que viene no sé. No es tan malo. No, ¿por qué? Porque en general cuando vemos niveles de endeudamiento, ¿esto qué significa? Que vos debés menos de 2 sueldos completos. Porque si vos harías 280.000 por 2, que son tus ingresos, serían 560.000. O sea, si vos 2 meses no gastás en absolutamente nada, pagas todas tus deudas. Claro. Esa sería la lógica. Entonces, el nivel de endeudamiento 1.7, en general, más o menos salir de las deudas puede llevar entre 6 meses, 1 año, máximo 2. Sí. ¿Eso cómo te sienta? Me da un poco de esperanza. Pasa que obviamente la idea ahora es armar un plan y poder llevarlo a cabo, por eso te agradezco de nuevo por la orientación. Lo que me hace sentir un poco es, digo, en algún momento yo por mi cuenta sola intenté calcularlo en un nivel de endeudamiento similar, que bueno, me hice un cálculo inventado yo, y después volvía y es como que se generó como una rueda. O sea, me da como esperanza y al mismo tiempo digo, bueno, necesito romper esa rueda. Cuando salga, no quiero volver a entrar, digamos. Sí, y salir es un proceso que yo muchas veces lo he explicado a Mujer Financiera. Nadie quiere tener deudas. O sea, nadie quiere tenerlas. Lo que pasa es que a veces nos falta información tanto de nuestro comportamiento con el dinero, porque hay una parte del problema que es emocional y de comportamiento, ¿no? Lo que yo aprendí del dinero. Y hay otra parte que sí es más financiera, que es este cálculo que estamos haciendo acá. En esta sesión hoy vamos a tocar un poquito los dos. Nada se resuelve inmediato. Creo que lo fundamental es entender que estas cosas llevan procesos, pero que sí se puede salir. Ahora que tenemos esto en claro... Perdón que me acordé de un gasto importante que tengo todos los meses, pero fue por ahí un poco de los nervios. Algo que sería variable, bueno, son cosas de... Yo tengo una gata. Los gastos de la gata también se tienen que incluir, pero a veces es un mes que tengo que comprar comida y compro grande y el otro no, y la comida actualmente estaba alrededor de 6.000. No sé si eso es importante. Bueno, también, no sé, las bolsas de... Sí, las piedritas. O sea, lo que demanda tener una mascota, digamos. Claro, digamos. Eso es generalmente mes por mes.
promedio, por cómo me dura Bueno, todo. eso es gasto variable. Variable. Y lo que es fijo, perdón, que me estoy acordando recién, es psicóloga, psiquiatra y medicación. Tengo un trastorno de ansiedad, para contexto, así que bueno, si alguno está con algún tema de salud mental también es importante que se presupueste eso, que no lo dejen de lado, porque una persona que tiene un problema de la presión jamás se le ocurriría dejar de tratarlo. Entonces, Totalmente. bueno, eso va en lo que sería un gasto fijo de salud, digamos, podría llamarse. Así que bueno, es un gasto fijo que me acabo de acordar. Sí. Que va todos los Igual meses. pasa un montón esto, ¿no? Como que cuando uno hace el primer listado de gastos, no tiene en su cabeza todo lo que gasta. Sí, por eso digo, Y después, en general, nosotros vemos que en 3 meses vos ya tenés claridad completa de todos tus gastos. Pero vas a ver que vamos a armar el presupuesto del primer mes, este mes lo vamos a armar juntas, y el mes que viene vamos a decir, Sabri, me acordé de este otro gasto, y va a aparecer otro, y el tercer mes, ahí ya más o menos vamos a tener claridad de estos son todos los gastos mensuales que tenemos, así que eso es súper normal. Hablamos de los ingresos, hablamos de los gastos fijos, los gastos variables, de las tarjetas de crédito, ahorro. Imagino que en esta situación no estás pudiendo ahorrar. No. ¿Tenés algún ahorro? No. Ok, es normal. Sí. Es lo que más tristeza me da de Sí, todo. lo que a uno le da ansiedad también a veces. Sí, es lo que peor me hace sentir dentro de la situación, porque es eso de decir, bueno, si pasa algo, ni siquiera tengo de dónde sacar. Como es algo que es lo que más me genera ansiedad de la situación. Porque deuda no está bueno tenerla, está bueno salir, pero decís, bueno, tengo una deuda, me organizo para pagarla y tengo este colchón. Bueno, sabes que no te vas a endeudar más, no vas a tener una cosa de a dónde miro, y eso es lo que más me duele, por decirlo de alguna forma, que es que no tengo ahorros. Así que bueno, eso. Sí, y también, o sea, al menos a mí me pasaba como que me dolía, pero no lo podía cambiar. Claro. Es lo más difícil, como que yo sé que está mal, que tengo que gastar menos de lo que me ingresa, que tengo que tener ahorros, pero no puedo salir de esa situación. Sí. Eso es lo que más frustración a veces da en el medio del proceso. Hoy tenemos esta foto acá y lo que queremos tratar de hacer es visualizar cuál sería la situación futura deseada. Es muy importante como uno darse el lugar de imaginarse cómo sería su vida si sus finanzas estarían ordenadas. ¿Dónde te gustaría estar? Bueno, me gustaría no tener ya ningún préstamo pendiente, me gustaría no tener deuda de tarjeta, me gustaría que lo único que estuviera en mis tarjetas fueran los gastos de servicios, que ahí me los estoy acordando, pero están en débito automático. Los gastos de servicios estén únicamente en la tarjeta por una cuestión de comodidad, y que a lo sumo alguna cosa que haya presupuestado que me sale bien a cuenta poner en 3 cuotas sin interés, algo de ese estilo, y que todos los demás gastos que yo tenga se hagan con débito, con efectivo, y tener un fondo de emergencia. Y si me pongo ambiciosa, ya tener otra corriente de ahorro para proyectos que me gustaría hacer a futuro. O sea, tener ya otros ahorros incluso para otras cosas que quiero hacer. ¿Sabes qué proyectos te gustaría tener? Sí. Me gustaría, me gustaría irme de viaje a Europa, que es algo que quería hacer cuando tenía 20 y bueno, no, por varios motivos no se dio. Me gustaría hacer ese viaje. También me gustaría hacer viajes dentro de Latinoamérica y en otros lugares. O sea, me gustaría viajar en general, como planear esos viajes grandes que jamás los pude hacer. Y también me gustaría tener un ahorro para empezar un emprendimiento, que si bien lo puedo empezar mientras estoy trabajando, me gustaría mucho tener un colchón que sea específicamente de eso también, como para tener algo en lo que reinvertir cuando yo esté lista, digamos, para hacer todo ese paso. Y por otro lado, me gustaría tener otra fuente de ahorro que sea más a corto plazo. ¿Pero cuántas fuentes de ahorro que...? No, bueno. Pero digo, está perfecto, de esto se trata. Yo me pongo ambiciosa, perdón. Sí. Es como, no, nunca hay que pedir perdón por ser ambiciosa. Sí. O sea, es que o todo o nada, es así lo mío. No, pero digo, una parte que, no sé, la segunda mitad del año, peso por peso, voy ahorrando para irme de vacaciones, no necesariamente estos viajes grandes, irme de vacaciones un par de días en diciembre. Como que poder tener una vida en la cual una vez al año puedas tener un viaje corto y otra vez al año, o sea, serían 2 vacaciones al año, puedas viajar
al exterior. Sí, viajar al exterior puede ser cada 2 años, incluso no pasa nada con que lleve más tiempo a ahorrar, pero me gustaría eso, tener como, bueno, yo sé que esta plata la ahorro para esto, esta para otra, esta para lo otro, está bien, cuántas cuentas iba a tener, pero... No, pero hay manera de organizar todo eso. Claro, como para decir lo que yo no quiero, digamos, a nivel emocional si se quiere, y por lo que digo esto, no quiero estar en agosto, por ejemplo, pensando cómo voy a pagar la tarjeta de septiembre, si me voy a poder ir de vacaciones 5 días en diciembre y cómo voy a hacer para pagar la luz, no sé, como, o sea, esa cosa de yo sé a dónde voy. Y si me quedo corta, bueno, me queda corta, pero tengo este hábito y esta organización que me permite tomar más control sobre las finanzas. Clarísimo. Bueno, todos estos objetivos lo que vamos a trabajar juntas es cómo los podemos clasificar en objetivos a corto plazo, mediano y largo. Sí. Una vez que tengamos eso claro, después veremos cómo trabajamos para cumplir cada uno de esos objetivos. Obviamente el primero va a ser saldar las deudas, es el más importante, y ahorrar para el fondo de emergencia. ¿Para qué? Para que una vez que vos tengas tu economía ordenada, no te vuelvas a endeudar, porque si necesitas dinero por alguna situación particular, vas a usar el dinero del fondo de emergencia. Esos van a ser nuestros primeros 2 objetivos a corto plazo. Y después de a poco iremos trabajando en cómo podemos empezar a construir los siguientes objetivos. ¿Sí? Claro. Ahora vamos a repasar un poco qué hábitos financieros tenés hoy. Bueno, los hábitos financieros que tengo hoy en día, yo noté un quiebre como para que se entienda un poco más la situación. Noté un quiebre en mi comportamiento de finanzas al punto que hoy lo que tengo meses en los que no compro nada, no gasto en nada, estoy ahí todo bien restringido para ir pagando lo más posible. Siempre que puedo sacar un poquito más lo pongo para pagar en la tarjeta. O sea, tengo esa situación metódica de organizarme, de registrar en papel, porque soy del papel, todos los gastos. Pero de repente lo que yo noto, ya me creo haber identificado un patrón, es que llega un momento que veo que no avanzo o que va como muy lento o como que sigo sin poder. Claro, me desmotivo y tengo como una especie de atracón. De compras. Claro, y digo, bueno, lo digo así un poco informalmente, estoy podrida, hace 5 meses me quiero comprar un pantalón, me compro el pantalón y ya que me compro el pantalón, la remera y el collar. Y después uso el pantalón, uso la remera, o sea, eran cosas necesarias, pero cosas para las que jamás puedo presupuestar por diferentes cosas, ¿no? Y bueno, después tengo ahí estoy 3 meses con el mínimo de la tarjeta, la cuota del pantalón, la cuota de la remera, el collar, que estoy usando el collar, la remera, todo, pero tengo esos atracones y me cuesta mucho parar. Yo también me revisé, digo, bueno, pero estas cosas que estoy comprando no son esenciales, pero las necesito en un nivel de menor prioridad, o sea, decir, bueno, viste que uno a veces dice, yo necesito otra taza realmente, por ejemplo, claro, bueno, sí. Ese tipo ¿Necesito de otra cosas. remera? No, yo tengo 3 remeras, 5 Claro, remeras. sí, depende mucho también de eso, pero generalmente lo que noto es que uso todas esas cosas y que de repente la mayoría son cosas que vengo esperando hace mucho tiempo a poder armar este espacio para poder comprarlas. Entonces me genera como una especie de frustración. Digo, hace un montón de tiempo que me quiero comprar esto, me lo compro. Igual eso que contás es súper común, porque si yo estoy muchos meses cuidándome, llega un momento en donde no puedo más. Claro. Y es como, sí, el efecto atracón yo siempre digo muchas analogías entre el proceso financiero de orden y el proceso como de comer saludable, de nutrición, ¿no? Como que es cambiar completamente un patrón y asumir que durante cierto periodo de tiempo va a haber cosas que no voy a poder hacer en pos de tener un orden. Pasa que cuando no tengo el plan tan claro, si vos sabés que, ok, no me puedo comprar nada por 12 meses, yo cuando salí de deudas tuve que tomar esa decisión. Por 12 meses no podía comprar absolutamente nada y me tengo que arreglar con lo que tengo. Y eso me daba paz en un punto y me hacía aguantar. Porque sabía que cuando llegaba el mes 13 ya está, tenía mi listita de lo que iba a poder, pero tenía súper en claro ese plan. Claro. Muchas veces cuesta porque vos no sabés si 5 meses es mucho o es poco. Claro. Porque no tenés en claro ese plan, que es lo que vamos a trabajar en construir juntas. Ahora mencionaste el tema de registro de gastos y me decías, soy del papel. Sí. Yo acá tengo que hacer mi proceso de evangelización de pasar a lo digital.
El papel está bueno como primer hábito porque te ayuda a ser consciente de cómo gastas el dinero, pero la mayoría de las veces cuando estamos comprando no andás con un papel encima. Claro, no. Entonces, de haber muchos gastos que no los estás anotando, y esa es información crucial que vamos a necesitar para entender todos los gastos que tienes en tu economía hoy, y ahí es donde aparece la importancia de una plataforma digital, una aplicación que puedas tener en el celular, donde en cada momento donde haces un gasto el teléfono está con vos, y vos podés ir y registrar ahí ese gasto. Al principio cuesta y es medio como antinatural, pero después una vez que uno se acostumbra, te da tanta información valiosa, porque cuando querramos construir el presupuesto nos vamos a dar cuenta que cuando sumamos todos los gastos fijos y los variables, a veces no encontramos el total de lo que vos pagaste. Nos van a faltar algunos gastos. Por ejemplo, si vas al cajero y sacas el dinero del cajero, esa plata que gastaste en efectivo, si no tenemos el detalle en el home banking en ningún lado, no sabemos en qué se gastó. Claro, no le podemos asignar una categoría. Entonces el registro de gastos nos permite empezar a entender eso. Y con esa información vamos a poder empezar a entender los patrones de consumo, que es la otra parte del proceso de salir de deudas. No es solo armar el plan y decir, ok, sí, necesito 1 o 2 años. No, bueno, necesito entender por qué estoy comprando hoy y cómo desarmo ese proceso en mi mente para dejar de pasar por esa situación. Porque en general hay una lógica detrás de las compras que tiene que ver con un proceso de aprendizaje que en algún momento de nuestras vidas tuvimos, en el cual asociamos ciertas situaciones a comprar. Ansiedad, enojo, tristeza. En mi caso era la tristeza. Yo compraba cuando estaba triste porque lo había vivido así de muy chica. El día que lo entendí me di cuenta que cada vez que estaba triste no tenía que pisar un shopping. O sea, claro. Yo sabía que tenía que hacer otra cosa distinta. Lo vamos a trabajar eso también, pero acá quería por ahí ahondar un poco más. Cuando nosotras charlamos detrás de cámara, cuando le contaba a Ani, ella me contaba este tema de la ansiedad y cómo había tenido impacto en su economía y nos parecía a las dos como súper rico poder contarlo, porque a veces uno no asocia todo el tema de salud mental cómo impactan las finanzas. Pareciera que las finanzas van por un lado y tu salud y tu vida va por el otro y nada que ver, están completamente unidos. Entonces, ¿cómo fue el proceso tuyo cuando te diste cuenta que tenías TDA? ¿Y cómo ves que eso termina impactando en tu economía? Nada más, en realidad es TAG, porque es trastorno de ansiedad generalizada, pero en realidad creo que siempre fui ansiosa. El problema, si se quiere, como para contextualizarlo, es... pasé por un par de situaciones bastante feas hace unos años y digamos que mi ansiedad se volvió peor, es decir, se volvió algo que ya tenía que ser tratado, digamos, y digamos, le dio un nombre a lo que siempre experimenté, pero que se había exacerbado en los últimos años. Y bueno, lo que me ayudó en realidad fue a ordenar o sentir un poco más, o sea, darme cuenta un poco más de lo que estoy sintiendo y prestar atención a, bueno, esto es ansiedad o es otra cosa por la que, por ejemplo, estoy gastando, o sea, en lo que es económico es por qué estoy gastando. Y por otro lado me generó otra cosa que es que ahora tengo un gasto fijo al que no puedo renunciar y aunque pudiera, o sea, es una falta de cuidado a mí misma. Quizás más adelante no necesito una medicación, que simplemente es la medicación para estabilizarme un poco, porque, bueno, de hecho aprendí. Yo me sentía mal por no poder manejar todo sola. Y decía, ¿cómo puede ser si todo el mundo puede y nadie se está imaginando el peor escenario? Por eso digo todo o nada. O sea, nadie está imaginando... lo más terrible a futuro, porque yo no puedo y me siento así. Y me pasó, bueno, de darme cuenta que en realidad hay un proceso corporal, digamos, un proceso que tiene que ver con la serotonina. O sea, me acuerdo, me mandaron a hacer análisis de sangre y no tenía reserva de serotonina casi, tenía así como muy poquito, y no tenía la serotonina diaria, que bueno, lo estoy diciendo mal, perdónenme los que saben de salud, también muy baja, y el cortisol matutino a la mañana recién levantada, que se supone que... Sí, ahí para arriba. Entonces, entender que mi cerebro un poco ya estaba algo condicionado desde siempre. Sí, porque eso es un proceso químico. Sí. Yo tuve cortisol alto en una época y sí, era horrible. O sea, se sentía muy feo y yo no sabía lo que me pasaba. Claro, y la serotonina tiene que bajar, tengo entendido, no me pasa. Sí, yo lo que entendí, nos faltaría con un médico. Sí. Pero yo en ese momento entendí lo mismo que vos. O sea, que si el cortisol estaba alto, la manera de bajarlo era tener más serotonina. Claro.
Sí, de hecho hasta eso me dio hasta claridad de entender las cosas que comía, porque me fui a hacer el análisis de sangre, esto es anecdótico, pero bueno, me pareció interesante. Me fui a hacer el análisis de sangre y me dijeron, no puedes comer palta, no puedes comer banana, no puedes comer chocolate, no puedes comer nuez. Y esa es la base de mi dieta, o sea que no puedes comer tomate. Y yo vivo comiendo esas cosas y de repente me pongo a pensar, más allá de que me gustan, si no será que el cuerpo solo de alguna manera estaba como desesperado, ¿no? Y hasta que no empecé con la medicación tampoco me di cuenta de cuán bajo estaba mi ánimo o la poca motivación que yo tenía, como que son cosas que de repente, como yo estaba funcional, por ahí no tenía algún pensamiento tan extremo o algo que me pudiera poner en peligro inmediato a mí misma. De repente, no era una situación extrema grave, entonces uno no se da cuenta que claro, algo no dice, está bueno, bien. uno funciona así y cuando vas cambiando eso también vas viendo, bueno, en varios hábitos de cómo te manejas en la vida y en lo financiero que no va separado también te das cuenta de un montón de cosas que tienen que ver con cómo se van a manejar los gastos y demás. Un gasto que yo tengo específicamente por la ansiedad, que me da mucha vergüenza decirlo, pero lo voy a decir, es me agarra mucha ansiedad cuando estoy por salir a algún lugar y no siempre, pero generalmente si es algo que siento que no estoy pudiendo manejar, empiezo a sentir cómo me tiemblan las manos, empiezo a sentir como que me voy del cuerpo, como que no estuviera realmente acá, que es como una disociación. Y me da miedo tomarme un colectivo en ese estado. Entonces, ¿qué hago? Me tomo un taxi, que salen fortunas, que no tengo, pero no puedo garantizar mi seguridad de otra manera. Porque no estoy bien yo, no logro bajar como para poder manejarme. Entonces, es algo con lo que estoy peleando al día de hoy, porque de repente es una plata de autocuidado que no tengo y que, o sea, no puedo. Sí, digamos. o sea, me da impotencia escucharte porque me imagino como cómo salgo de todo este círculo, ¿no? Claro. O sea, lo necesito, no lo puedo pagar, pero tengo que estar bien, entonces... Y de hecho también, perdón que sin querer interrumpí, de hecho también algo que a mí me genera como frustraciones, bueno, yo por suerte en este momento estoy pagando a la psiquiatra, la psicóloga, quiero pensar que dentro de todo soy consciente de mis conductas, por ahí no de todo, ¿no? Por nadie es del todo consciente, pero como que trato de tener una reflexión sobre mí misma que me ayuda a mejorar, digamos. Y de repente otro diagnóstico que tengo por encima, que es el punto de quiebre también que fue con las finanzas, es que me dijeron que tengo estrés postraumático. Que esto sí es algo de los últimos, de cuando fue el quiebre. Yo antes tenía una forma mucho más organizada de manejarme con la economía. Yo escribía todos los gastos, por ahí no los separaba, pero los escribía. Digo, bueno, si yo voy a poner esto en la tarjeta, el total de la tarjeta se paga hasta ese momento. Tenía toda una forma de organizarme. El quiebre que sucedió con mi comportamiento financiero y con mis finanzas también tenía que ver, bueno, cuando a mí me diagnosticaron estrés postraumático, descubrí yo que tenía que ver con una relación bastante fea que yo tuve, en la que yo tuve que endeudarme para salir de ahí. Yo vivía con una pareja que antes de mudarnos habíamos acordado que íbamos a dividir todos 50 y 50, que nos íbamos a organizar de determinada manera. Mis hábitos de consumo eran mucho más saludables. Lo mío era, bueno, todos los meses anoto todos los gastos, aunque no los diferenciara, y si voy a poner algo en la tarjeta, porque me rinde más tenerlo en las cuotas que sea, esto se paga todos los meses el total de la tarjeta. Era súper ordenada y habíamos tenido conversaciones de dinero anterior a mudarnos y cuando nos mudamos juntos me encuentro con que todos los meses su 50%, algunas cosas las pagaba, su mitad de alquiler, algunos servicios, pero su 50%, por ejemplo, en la comida, no, mira, este mes tengo la tarjeta explotada y no tengo efectivo, así que vas a tener que poner vos la plata. Y yo digo, bueno, acordamos otra cosa y no, pero no puedo. El mes que viene pago yo el doble. El mes que viene el mes siguiente pasaba lo mismo y siempre había algo en sus hábitos, ya sea las tarjetas explotadas y rechazadas, ya sea que supuestamente no tenía la plata para poner su parte. Bueno, también me enteré de compras que hacía que no me comunicaba. Digamos, cada uno tenía su sueldo y
o sea, lo que él hiciera si tiene un excedente no pasa nada, pero él usaba todo su sueldo. Sí, siempre que cumpla con las obligaciones que acordamos como pareja está todo bien. Claro, o bueno, no todo, pero la mayoría de su sueldo terminaba siendo algo para él y ahí me dejaba a mí con la mayoría, no todas, pero la mayoría de las responsabilidades económicas. Entonces, ese presupuesto que yo hacía, donde yo pagaba este 50% y esto que me quedaba viviendo con mi pareja, iba a ser para ahorrar, aunque sea un poquito, era ese ahorro se iba ahí, ese gasto se iba a la tarjeta, yo por ahí lo pagaba al 100, después ya no pude, en ese momento también me tuve que endeudar con él viviendo y llegó un punto en el que al mismo tiempo que progresaba esta situación, también progresaba el maltrato, que de repente era más bien algo psicológico y es algo que no fue... el primer día te dicen un insulto y vos te das cuenta y te vas, sino que es algo muy gradual, pero es algo, una paciencia súper leve. Sí, una paciencia para llevar ese, yo no sé cómo hacen, pero de repente llegar a ese punto, cuando ya no aguanto más, me endeudo, me saco un préstamo, un montón de cosas más, me endeudo por todos lados para poder salir de ahí porque, claro, no tenía ahorros. Por suerte los muebles eran míos porque yo había puesto la plata de la mayoría de los muebles, pero claro, ahí me endeudo, tengo otras situaciones personales que hacen que yo entre en un ciclo en el que me endeudo y no puedo salir y hago un patrón de conducta súper restrictivo y pasa mucho tiempo, pasaron 2 semanas y no veo resultados y ahí empezaron los atracones. Yo tenía otra conducta y bueno, además de eso, mi salud mental progresivamente va cada vez peor hasta que, tengo esto de que ya la ansiedad se vuelve inmanejable y descubro después que tiene el estrés postraumático por encima, que lo hace más inmanejable aún porque se ponen en juego más cosas por encima de eso. Y bueno, eso también es lo que complica mi situación actual. Pero a lo que iba con esto, digamos, es que me parece importante señalarlo, bueno, esto de esta relación que no era la mejor, porque muchas veces uno piensa que si tiene acceso a sus ingresos no es una situación de abuso económico o abuso financiero, y lo es. Porque si vos tenés un acuerdo con la otra persona, aunque la otra persona no te prive de acceder a tu sueldo, aunque vos tengas un ingreso, si la persona no está cumpliendo con el acuerdo que vos tenés con ellos por un lado, es una forma de no respetar los límites y ahí, ya sea con la economía o con lo que sea, es una forma de decir, bueno, esta persona no respetó nuestro acuerdo, no respetó mi límite. Y no te respetó a vos. Claro, no me respeta a mí. Bueno, ahí es como que hay que ir mirando porque es muy incisivo, no sé si es la palabra, pero muy... Es muy suavecito. Ahí está, claro. Para que uno lo detecte, que eso no está bien. Claro, eso es lo muy difícil. Así como... Entonces, de repente, eso que es un poquito más a la superficie, y si se repite, porque si es un mes le puede pasar, si se repite, bueno, que de alguna forma se entienda que eso también hay que entenderlo como abuso y que si no se le puede poner un nombre, de repente es, bueno, no, yo no creo que esto sea abuso, pero no me gusta este trato. Y lo hablé y lo sigue haciendo. Y ahí, bueno, empezar a pensar un poco... es mejor más temprano, pero bueno, cuando sea, tratar de empezar a armar un plan de acción, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a darte cuenta que eso no estaba bien? Vivimos juntos 2 años. Y de hecho el quiebre tuvo que ver más con que mi salud mental colapsó. Claro. Y él me dijo, no, bueno, yo no puedo estar con una persona que tiene estos problemas. Pará, mi ex tóxico me dijo lo mismo. ¿Sí? Y yo le contaba a ella detrás de cámara. En mi caso, cuando yo me endeudé muchísimo, mi caso era lo contrario. Él tenía mucho dinero y me llevaba a vivir al country, la casa. Y yo como me sentía como poca cosa porque él ponía todo, que hacía, gastaba un montón, porque no me podía poner en el lugar de la mujer como, bueno, ok, a él le va bien y que él compre. No, yo quería colaborar, pero yo gastaba mucho más de lo que me daban mis ingresos. Claro. Y él no hacía nada frente a esa situación, como que no se daba cuenta. Cuando yo me doy cuenta de que eso tenía que ver mucho con muchas inseguridades mías, por estar al lado de una persona que me hacía sentir insegura, porque había también cierto comportamiento de manipulación psicológica, no quería que vea a mis amigas, no me dejaba salir, si iba a una reunión de trabajo era todo un problema, y yo por aferrarme a esa relación y creer como, estás súper enamorado, la pasaba mal, me estresaba, y ante esas situaciones de estrés también compraba. Claro. Cuando me doy cuenta de todas las deudas y le digo, me está pasando esto, me dijo la misma frase, yo no puedo estar con una mujer que no sabe manejar su dinero. Se fue, me dejó sola.
Y cuando me di cuenta estaba sola, hacía meses que no veía a mis amigas, había dejado el gimnasio, lo único que hacía era ir a trabajar y volver, vivía con miedo en la panza y había naturalizado esa situación. Claro, estás en una situación de alerta constante. Y de estrés constante. Y eso es insalubre para poder ordenar las finanzas, sobre todo estar como arrastrada a ese desorden ajeno, ¿no? Es que hay una relación, el desorden de que uno permite esas cosas impacta en que siempre va a haber desorden en otras áreas. Y esto lo vi siempre en Mujer Financiera. Cuando una mujer no tiene su economía ordenada, en general hay algún otro desorden en otra área de su vida porque no puede separarse las finanzas de la vida. Y hay un cambio muy grande para hacer que es el valor propio. Claro. Cuando uno se empieza a valorar, se corre de esos lugares y quizás lo que más sale a la superficie es correrse de esas relaciones. De hecho, he visto muchas veces que muchas mujeres que han llegado con situaciones de deudas en general tienen algún tipo de relación tóxica alrededor. A veces ni siquiera es pareja, Claro, ¿no? Madres, hermanos, hermanas, o sea, amigos, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? Pero hay una relación de poder desigual en el que esa mujer que está endeudada y con muchos problemas financieros está dando mucho a otro que no le está dando lo mismo y que no la está valorando. Sí, y que además discursivamente, si vos lo confrontás, bueno, no sé exactamente toda tu experiencia, pero lo que me estás contando suena muy parecido, es que si vos confrontás, bueno, esto no me alcanza, ¿y qué más querés que haga por vos? Hago todo por vos, Claro. no valorás nada. Literal, sí, parece como de manual, de repente es como que decís, bueno, pero ¿qué pasa? Que como que todos tienen esos puntos en común. Y es muy difícil porque discursivamente vos tratás la persona que está bien, a falta de una mejor definición, siempre va a decir, bueno, yo trato de entender su punto de vista, él no lo ve así, quizás... Bueno, a mí lo que me hizo entender mucho terapia es que cuando vos empatizás y decís, bueno, él es así porque, por en general estas personas tienen historias fuertes a su alrededor de vida y uno como mujer las justifica, como bueno, él es así porque, pero pará, y vos mereces otra cosa también, ¿no? Claro, porque de repente podés ser así porque y querer cambiar una situación. De repente, bueno, voy a mi ejemplo porque es el que conozco, yo podría decir, tengo ansiedad y seguir en esta misma conducta y no hacerme cargo, y la verdad es que cuando mi ansiedad me afecta a mí ya de por sí, esa falta de autocuidado es como que te rompe el corazón con vos misma cuando practicas el valor propio. Pero también ver cómo puede llegar a afectar a otra persona, ¿no? O cómo quizás no llega a afectar a otra persona, pero de repente yo en otra economía por ahí podría darle una mano a mi familia, por ejemplo. Exacto, sí, o elegir qué hacer con tu dinero, ¿no? Claro. Algo que te dé bienestar. Es esa cosa, es ese encierro, ¿no? Y de repente, generalmente, bueno, esto que tiene que ver con este quiebre, tiene que ver con esto de que yo ya no estaba bien, como digo, siempre creo que si hubiera podido dudar de mi nombre lo hubiera hecho, creo, porque... Es que te destruyen la personalidad esas personas, te van como haciendo un trabajo muy fino. Yo también estuve como 2 años y hay un punto en el que, yo me acuerdo cuando me separé, no me acordaba qué cosas me gustaban, porque había dejado de hacer todo lo que me gustaba. Claro. Sin darme cuenta. Sí. Y mi economía era un caos, o sea, era como inentendible, ¿no? Como que uno no puede unir las partes. ¿Y qué pasó acá? Claro, pero decís, ¿cómo llegué hasta acá? Y hasta que lo entendés, es un trabajo de terapia que yo recomiendo, aunque sea las finanzas desordenadas, algunos lugares que tienen bono o lo que sea para empezar, y tratar de encontrar un profesional con el que se sientan cómodos, de a poquito, con Yo me paciencia. acuerdo que mi psicóloga en ese momento yo no podía pagar y no me cobró. Para ayudarme. O sea, claro. Si nos escucha, gracias. Sí, pero sí, aparecen esas personas, ¿no? Que te ayudan. Pero sí, llegando un poco como a la conclusión de toda esta situación, creo que lo más interesante de todo lo que nos compartiste, y gracias enorme por abrirte así y compartirlo, estoy segura que un montón de mujeres del otro lado se van a sentir identificadas y que van a poder darse cuenta que a veces esas cosas no están bien, ¿no? Claro. Y que uno las tiene que cambiar. Y las finanzas creo que lo que terminan haciendo es poniendo de manifiesto situaciones que no están bien en otras áreas de la vida. Por eso a veces es tan difícil mirar los números y darse cuenta de eso. Sí. Porque si vos hubieras mirado, o yo en su momento lo mismo, una etapa mucho más cercana, tus finanzas que no estaban bien con esta información, podría quizás haber sido una alarma antes de tiempo. Claro. Yo siempre digo que cuando las finanzas, que cuando las relaciones son sanas, tu cuenta bancaria crece. Como que si genera un efecto que vos te convertís en tu mejor versión. A mí me pasa que hoy estoy en una pareja súper sana, me casé y todo a mi alrededor creció. Yo me convertí en una mejor versión. O sea, la economía es como una consecuencia de un montón de cosas que cambiaron donde yo me valoré y me di ese lugar. Claro, es que cuando te quieren bien, no voy a entrar en si te quiere o no te quiere porque eso ya es mucho más complejo. Profundo. Sí, profundo. Pero cuando te quieren bien, no te van a tirar para abajo, no van a decir, o a lo sumo van a decir, che, mira, la verdad es que
estoy haciendo un desastre con la economía, bancame, y armamos un plan, que yo propuse muchas veces armar un plan. Y bueno, la persona que te quiere y que le importás, porque de repente también es eso, vos puedes querer a alguien, pero importar de la otra persona ya es otro paso. Cuando le importás al otro, el otro va a hacer un sacrificio o va a parar un poco, va a decir, o va a decir, tengo un problema que no puedo parar. Por lo menos te lo va a confiar. Las relaciones sanas llegan a acuerdos. Claro, y ahí sí es como que eventualmente vas a crecer, por ahí tenés un momento así, que yo lo pensé mucho así, en su momento, bueno, ya nos vamos a acomodar, recién nos mudamos juntos, qué sé yo, como que esa justificación. Pero no, cuando realmente le importás al otro, vas a encontrar la manera, si no siempre se dicen lo mismo. Esto, bueno, como para también cerrarlo de mi parte, tiene que ver con que esto de salir de ahí, restringirme al punto de no prender la estufa en invierno para que no me llegara la luz así, no sé, de saltearme alguna comida y estar siempre con fideos y de repente después terminé con los valores todos bajos de análisis de sangre. Digo, llegué a eso y nunca vi un resultado de decir, bueno, valió la pena. Eso disparó mi conducta actual, digamos, como para que hacer el círculo cerrado, digamos, de esto, disparó mi conducta actual de no hay recompensa, pum, atraco, digamos. De compras. Claro, de compras que son cosas que... Es que son satisfacciones inmediatas que compensan lo mal que uno lo está pasando en otras áreas, digamos, ¿no? Claro, y después decir, yo no quiero vivir así. Entonces, bueno, si yo no sé cómo hacer, si ya probé, porque probé. Esto fue hace años y probé. Y cuando estaba saliendo tenía que renovar el alquiler y no tenía ahorro para renovar. Y ahí otra vez de nuevo. O sea, siempre pasó algo. No es que yo quedé con esa deuda inicial, la fui pagando, pero entré en un ciclo que dije, bueno, no puedo salir de las deudas. Entonces, si yo espero 12 meses para comprarme esta pavada que quiero hace 2 años y en 12 meses no tengo el resultado que yo esperaba, por lo que claro, fuere. ¿Para qué sigo con el esfuerzo? Claro, entonces es eso. Y así todo, cuando tengo estos atracones, tengo algo que no puedo parar siempre, pero en algún momento paro, pero es como no lo puedo controlar del todo. Bueno, igual es un montón todo lo que estás diciendo hoy. O sea, es un paso enorme darse cuenta. Yo siempre digo, es el paso más difícil, darse cuenta de lo que no está bien para poder cambiarlo. Así que yo te felicito un montón por la valentía, el coraje de estar acá contándolo y estar dando este primer paso. Y bueno, está mi compromiso 100% de que podamos atravesar este proceso juntas y podamos lograr ordenar estas finanzas. Va a llevar tiempo y creo que es lo primero, bajar la ansiedad y saber que sí, probablemente nos lleve 1 o 2 años acomodarlo, pero que se puede, o sea, que se va a poder hacerlo y creo que tenés la fuerza de voluntad enorme para poder lograrlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en armar primero el presupuesto, completar todos los gastos, entender las deudas y ver qué opciones hay para que esas deudas cada vez puedan bajar. Para eso en general es a veces reducir gastos y si no se pueden reducir más gastos, pensar nuevas fuentes de ingresos adicionales que puedas llegar a obtener para poder ir acortando esa deuda y que vos te puedas ir quizás en los próximos 60, 90 días con un plan claro de qué tenés que hacer y ver que ese plan se va moviendo de un mes al otro en un escalón distinto para poder salir de esta situación. Así que nuestra idea es poder trabajar con Ani juntas en los próximos 60, 90 días y que cuando pase ese tiempo ella pueda volver a nuestro podcast a contarnos cómo transitó ese periodo de tiempo y qué aprendizajes tiene para también poder compartírselos a otras mujeres. Así que gracias por haberte animado a estar acá. No sé si hay algo más que quieras agregar o decirle a la audiencia. No, de esto no. Bueno, lo traje más que nada porque, bueno, cuando abordamos el tema de lo emocional, digamos, lo traje más que nada porque cambió mi conducta, digamos, el quiebre de esa conducta, pero en sí, digamos, de eso no agregó mucho más, sino que bueno, que no hay que rendirse, hay que seguir insistiendo. Esto no anda, bueno, esto otro es como, bueno, o sea, la frustración ya la tenés, bueno. Sí. Yo también probé un montón de cosas para salir y yo siempre que me llevó muchos años, pero salí, se puede. Sí, y probamos esto y bueno, y vemos los números y vamos a lo que haga falta y lo hacemos, pero bueno, eso de repente darse cuenta que las banderas rojas de uno mismo también, porque uno no le respetan el límite y sigue ahí, pero las banderas rojas están en uno, están en el otro y no siempre son tan obvias. Entonces, bueno, de repente, si esto ayuda a alguien más, yo contenta de haber compartido. Es un montón. Bueno, mil gracias, Ani. Gracias por todo y nos veremos igual en un tiempo de vuelta por acá para contar la segunda parte de esta historia. Sí, como lo organizamos. Y Muchas gracias. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio de Mujer Financiera Podcast.
Esto fue un nuevo episodio de Mujer Financiera Podcast. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Te recordamos que siempre puedes mantenerte informada siguiéndonos en nuestras redes. En Instagram, @mujer_financiera, o también te puedes descargar nuestra aplicación y acceder a muchísimos contenidos sobre finanzas, ahorro e inversiones. ¡Te esperamos!